Hola a todos, bienvenidos a Andier Aduanas, vuestra comunidad de comercio internacional. Hoy vamos a hablar del transporte por carretera, porque es una pieza importantísima en el engranaje del comercio, tanto en ámbito nacional como internacional, porque nos permite la entrega puerta a puerta de prácticamente cualquier mercancía y nos da una flexibilidad que otros modos de transporte no nos pueden ofrecer. Pero detrás de esta operativa aparentemente rutinaria se esconden muchísimos riesgos que pueden afectar a la integridad de nuestra carga, a la seguridad de conducción, a la rentabilidad de nuestro servicio y también al cumplimiento normativo. Y en este vídeo te voy a explicar de forma clara y práctica los riesgos más frecuentes dentro del transporte por carretera. Vamos a ver 20 tipos de riesgos, en qué consisten, cómo pueden afectar a la operativa, ejemplos y, lo más importante, cómo prevenirlos o gestionarlos de manera eficaz. Porque conocer los riesgos es el primer paso para poder controlarlos. Uno de los riesgos más comunes y más costosos en el transporte por carretera es el deterioro de la mercancía. Hablamos especialmente de productos perecederos como pueden ser alimentos o medicamentos que requieren unas condiciones muy concretas de temperatura y humedad. Cuando esas condiciones no se mantienen, el resultado puede ser desastroso. Productos inservibles, clientes insatisfechos, pérdidas económicas importantes, etcétera, etcétera. Imagina, por ejemplo, un camión que transporta yogures refrigerados desde Valencia hasta Frankfurt. Si durante el trayecto falla el termógrafo o el sistema de refrigeración, la temperatura se va a disparar y la mercancía va a llegar en mal estado. El problema ya no es solo el valor de la carga, sino la pérdida de confianza por parte de nuestro cliente. ¿Y cómo podemos evitar esto? Muy claro, utilizando vehículos frigoríficos homologados y revisados, controlando de forma constante la temperatura con un termógrafo certificado conforme al convenio ATP y, por supuesto, planificando rutas eficientes con alternativas por si surgen imprevistos. En cuanto a la normativa, este tipo de incidentes está regulado por el convenio ATP, que va a marcar los estándares para el transporte de mercancías perecederas, y por el convenio CMR, que en sus artículos 17 y 23 va a establecer las responsabilidades del transportista cuando hay pérdida o daño de la mercancía. Así que ya lo sabes, si trabajas con productos sensibles, controlar la cadena del frío no es una opción, es una obligación. El segundo aspecto en el que quería centrarme son los fallos en la comunicación, porque en logística la comunicación es todo. Un simple malentendido o una información que no llegue a tiempo podrá desencadenar un error en la entrega, una pérdida en la mercancía o a veces el incumplimiento de un contrato. Y sí, todo por no haber comunicado un mensaje. Un caso típico es cuando el punto de descarga cambia, pero nadie avisa al conductor o no se le confirma por escrito. ¿Cuál es el resultado? Que el camión entrega la mercancía en la dirección antigua y ahí empiezan los problemas, los retrasos, los costes extra y los clientes frustrados. Para poder evitar todo este tipo de fallos en comunicación, tenemos 3 claves importantes. Lo primero, implantar un sistema TMS con trazabilidad GPS que permiten ver en tiempo real dónde está el vehículo. El segundo es establecer protocolos claros de comunicación escrita, nada de llamadas de última hora sin confirmación, mejor usar el correo electrónico, el WhatsApp Business o aplicaciones logísticas. Y el tercero, confirmar por escrito cualquier tipo de cambio importante, siempre, no se da nada por hecho. En cuanto a la normativa, no hay una ley que te obligue a usar un TMS, pero si un fallo de comunicación provoca un daño o pérdida, el artículo 17 del convenio CMR puede implicar responsabilidad directa por negligencia. Así que ya sabes, en transporte una buena comunicación no solo mejora la eficiencia, sino que también puede ahorrarte muchos disgustos. El tercer riesgo importante son los retrasos en aduanas y en fronteras. En transporte internacional por carretera, la frontera se puede convertir en el peor enemigo del reloj. Y es que un simple papel que falte o una licencia mal tramitada o una inspección que no tuviéramos prevista se pueden traducir en horas o a veces en días de retención para el camión y su carga. Pongamos un ejemplo realista. Un transporte con destino a Suiza queda parado en la aduana durante 48 horas, motivo la falta del certificado fitosanitario y el resultado una pérdida de tiempo, posibles penalizaciones y una cadena logística completamente desajustada. Entonces, ¿cómo podemos evitar estos retrasos? Es muy sencillo si se hace bien desde el principio. Lo primero, preparar toda la documentación con antelación. Hablamos del DUA, licencias, certificados específicos, todo lo que pueda pedir la aduana. En segundo lugar, usar herramientas que agilicen el proceso, como los corredores verdes, los procedimientos simplificados o ser operador económico autorizado, OEA.
y el tercero, tener una planificación realista del tránsito contemplando posibles retrasos, sobre todo en pasos fronterizos que sean sensibles. En cuanto a normativa, esto está bien cubierto en el Código Aduanero de la Unión, que regula todos los procedimientos de la UE, el convenio TIR, que permite facilitar el tránsito aduanero entre países firmantes, y el convenio CMR, que en su artículo 14 reconoce que todos estos obstáculos pueden afectar al desarrollo del transporte. Así que si tu carga cruza fronteras, recuerda que la clave está en la previsión documental y en el conocimiento de todos los procedimientos aduaneros, y lo que se hace bien antes se traduce en fluidez después. El cuarto riesgo es un enemigo silencioso que pone en riesgo no solo la mercancía sino vidas humanas, y es la fatiga del conductor. Conducir durante muchas horas seguidas, especialmente en turnos nocturnos o sin descansos adecuados, afectará directamente a los reflejos, la concentración, el tiempo de reacción, y eso en carretera podrá marcar la diferencia entre llegar a destino o no llegar. Imaginemos un caso de un conductor que ha excedido su jornada legal de conducción, va cansado, con sueño, y en plena ruta nocturna se queda dormido al volante. ¿Cuál es el resultado? Un accidente evitable que podría haber sido fatal. ¿Y cómo lo prevenimos? Aquí entran en juego tres pilares fundamentales. En primer lugar, cumplir de forma estricta el reglamento 561/2006, que es el que establece los tiempos máximos de conducción y descanso obligatorios. En segundo lugar, hacer el uso adecuado del tacógrafo digital, controlando todas las jornadas de forma clara y transparente. Y por supuesto, una planificación realista de las rutas que tenga en cuenta los límites legales y el tema del factor humano. A nivel legal, la normativa es muy clara. Tenemos ese reglamento 561/2006, tenemos el reglamento 165/2014, y estos regulan tanto los tiempos como el uso del tacógrafo. Y en el caso de accidente por incumplimiento puede haber responsabilidad contractual, incluso penal, porque al final la seguridad vial no depende solo del estado de la carga o del vehículo, sino que depende también de que el conductor llegue descansado y en buenas condiciones. El quinto de los peligros o riesgos es el medioambiental. En transporte por carretera no solo movemos mercancías, también se transporta responsabilidad. Y cuando hablamos de mercancías peligrosas, esa responsabilidad se multiplica. Uno de los riesgos más serios y con más consecuencias legales y medioambientales es el de los derrames o accidentes con sustancias contaminantes. Imagínate un camión que transporta bidones con líquido inflamable y en una curva mal trazada uno de los bidones se rompe. El contenido se puede derramar, se puede provocar un incendio y el daño no va a ser solo económico, puede ser ecológico y en muchos casos penal. Para prevenir todo este tipo de situaciones hay que actuar desde la raíz. Lo primero, cumplir rigurosamente con el ADR, que es el acuerdo europeo que regula el transporte por carretera de mercancías peligrosas. Lo segundo, asegurarse bien de que el conductor tenga la formación específica en ADR, no solo teórica sino también práctica. Y además, utilizar embalajes homologados y sistemas de sujeción que sean adecuados para poder garantizar que nada se mueva ni se dañe durante el trayecto. Desde el punto de vista legal, el marco es muy claro. El ADR es obligatorio en toda Europa para todo este tipo de transporte y a nivel nacional se aplica la Ley 26/2007 de la responsabilidad medioambiental, que puede exigir a las empresas reparar el daño causado, incluso con medidas de restauración. Y también se suman las normativas sobre residuos y sustancias contaminantes que existan en cada país. El riesgo 6 son las fluctuaciones en el precio del combustible. Pocas cosas van a afectar tanto a la rentabilidad del transporte por carretera como el precio del combustible, y lo peor es que no lo controlas. Hoy planificas una ruta con unos costes razonables y mañana una subida del diésel te rompe por completo todo el margen de beneficio. Imagínate haber cerrado un contrato internacional a precio cerrado y de repente el gasóleo sube 20 céntimos por litro. ¿Quién asume esa diferencia? Si no lo tienes previsto dentro del contrato, probablemente tú. Por eso, este riesgo hay que gestionarlo bien desde la planificación. Lo primero, incluyendo cláusulas de revisión de tarifas que estén vinculadas al precio del combustible. Y esto es perfectamente legal y te va a proteger frente a subidas imprevistas. Lo segundo, utilizar herramientas de previsión y, si es posible, contratar combustible a futuro. Y lo tercero, mejorar la eficiencia de tu transporte, como optimizando rutas, usando vehículos con menos consumo, evitando kilómetros innecesarios, etc. Desde el punto de vista legal, tienes respaldo en la contratación mercantil porque puedes establecer cláusulas de revisión libremente. Y además el artículo 38 de la Ley 15/2009 del contrato de transporte terrestre te va a permitir revisar los costes cuando haya variaciones importantes dentro del precio del combustible.
El séptimo riesgo es la carga inadecuada. En el transporte en general y lógicamente en transporte por carretera, una carga mal colocada es una bomba de relojería. No importa lo buena que sea la ruta ni lo nuevo que esté el camión, si la mercancía no está bien estibada, el riesgo de accidente es muy importante. No hablo solamente de daños en la carga, sino de vuelcos, siniestros graves o poner en peligro vidas humanas. Imagínate un tráiler que esté cargado con bobinas metálicas. Si no estamos sujetando bien las bobinas, en una simple curva se pueden desplazar y provocar el vuelco del vehículo. Por eso un error en la estiba puede acabar en una tragedia. Y por eso la prevención empieza en el punto de carga. Lo primero es la formación específica en técnicas de estiba y tienen que estar basadas en la norma UNE EN 12195. También es muy importante utilizar los accesorios adecuados como cinchas, bloques, cantoneras, almohadillas antideslizantes o cualquier otro elemento que sea seguro, reglamentario y esté validado por la norma. No vale cualquier cosa. Y por supuesto que haya una supervisión activa de todo el proceso de carga, porque aquí la responsabilidad es compartida entre el cargador y el transportista. No se puede mirar hacia otro lado. Y a nivel normativo, este tema está muy bien regulado. En la Directiva 2014/47/UE, que tiene que ver con todo lo relativo a inspecciones técnicas en carretera y obliga a que las cargas estén correctamente aseguradas, en España se aplica el Real Decreto 563/2017 que recoge estos mismos requisitos, y en el ámbito internacional el convenio CMR en el artículo 17.4 que establece que el transportista no será responsable si el daño viene provocado por el cargador, como ocurre en muchos casos en una mala estiba. El octavo riesgo viene de la falta de coberturas adecuadas en el seguro. Uno de los errores más típicos y peligrosos en el transporte de mercancías es asumir que el seguro lo cubre todo, y la realidad es que no existe ningún seguro a todo riesgo que lo garantice absolutamente todo. De hecho, muchas veces se contratan pólizas estándar que dejan fuera riesgos muy importantes como el vandalismo, el robo en ciertas condiciones o incluso los daños por fenómenos meteorológicos. Te pongo un ejemplo claro. Un transportista sufre un acto vandálico en ruta, le dañan la mercancía, pero cuando revisa la póliza se da cuenta de que este tipo de siniestro no está cubierto. El resultado es que la pérdida la asume él. ¿Y cómo podemos evitar este tipo de sorpresas? Primero, revisando y negociando las pólizas con aseguradoras especializadas en transporte. Ellas conocen los riesgos reales del sector y nos pueden ofrecer buenas coberturas. Segundo, para operaciones internacionales conviene contratar seguros con la conocida cláusula ICCA, que es la más amplia. Pero ojo, incluso esa cláusula tiene exclusiones. Si identificas otros riesgos específicos, tienes que añadir coberturas adicionales a esta póliza. Y tercero, informar con claridad al cliente sobre los límites de responsabilidad del transportista. Tal y como establece el convenio CMR, la transparencia es muy importante. Y a nivel normativo, tenemos el convenio CMR que en el artículo 23 regula los límites de indemnización en caso de pérdida o daño, y las condiciones generales del seguro de transporte están reguladas por la Ley de Contrato de Seguro y la normativa sectorial específica. Así que ya lo sabes, el seguro es importantísimo, pero solo si lo conoces bien, si lo personalizas y no das nada por supuesto, porque cuando ocurre un siniestro, lo que no está cubierto lo vas a pagar tú. El noveno es la responsabilidad legal y contractual. En transporte y logística, cada kilómetro recorrido no solo mueve mercancías, también mueve compromisos legales. Y cuando algo se tuerce, por un accidente, un retraso o una entrega fallida, aparece una palabra que impone respeto: la responsabilidad, que puede ser legal, contractual e incluso penal en algunos casos. Vamos con un ejemplo. Una empresa acuerda una entrega urgente, con fecha y hora cerradas, pero no la cumple. El cliente la demanda por incumplimiento contractual y esa reclamación termina en los tribunales. ¿Cuál es el resultado? Costes, reputación dañada y mucho tiempo perdido. ¿Y cómo podemos evitar llegar a este punto? Primero, redactando contratos claros y bien definidos que incluyan cláusulas de responsabilidad, los límites de indemnización y los casos de fuerza mayor. Segundo, utilizando condiciones generales estándar como las del convenio CMR. Y tercero, contratando seguros de responsabilidad civil, profesional y contractual que te cubran en caso de errores o reclamaciones derivadas del servicio. En cuanto a la normativa, hay que tener claro el marco. Tenemos el convenio CMR que en sus artículos 17 y 29 regula las obligaciones del transportista internacional.
En España, la Ley 15/2009 sobre el contrato de transporte terrestre detalla también las responsabilidades según el tipo de operación, y tanto el Código de Comercio como el Código Civil establecen principios generales aplicables a cualquier contrato. En transporte, todo lo que no se acuerda por escrito se puede discutir después, y cuando hay un conflicto, lo que vale es lo que está firmado. El 10º riesgo viene de las averías o fallos mecánicos. Cuando estamos en transporte por carretera hay algo que no puede fallar, el vehículo. Pero sin embargo, los fallos mecánicos siguen siendo una de las causas más frecuentes de incidentes en ruta. Frenos que no responden, sistemas eléctricos que fallan, reventones de neumáticos, etc. Cualquiera de estas averías puede provocar desde un simple retraso hasta un accidente muy grave. Imagina un camión que circula con normalidad, pero el sistema de frenos sufre una avería de repente. El conductor no puede frenarlo a tiempo y termina provocando una colisión múltiple. Las consecuencias en este caso pueden ser dramáticas, tanto a nivel humano como económico y legal. ¿Y cómo podemos evitar que algo así pueda ocurrir? Primero, realizando un mantenimiento preventivo riguroso sobre los vehículos, y no basta con pasar la ITV, hay que anticiparse. Segundo, aplicando un control de calidad real sobre la flota, con una gestión documental, seguimiento por GPS y alertas sobre el estado técnico de cada vehículo. Y tercero, estableciendo políticas de renovación periódica de los vehículos en función de su vida útil, el kilometraje y el tipo de rutas que realiza cada uno. A nivel normativo, este tema está perfectamente regulado. Por un lado, en el Reglamento General de Vehículos en España, que establece los requisitos técnicos para circular. Por otro lado, por la Directiva 2009/40/CE, que regula las inspecciones técnicas periódicas, la ITV, en toda la Unión Europea, y también en el convenio CMR, que en el artículo 17.3 aclara que los fallos mecánicos no eximen al transportista de su responsabilidad, salvo prueba de fuerza mayor. El riesgo número 11 viene de sobrecargar el vehículo. Cuando estamos en transporte por carretera, el peso importa y mucho. Cargar más de lo permitido no solo es ilegal, sino que también es muy peligroso, porque va a afectar a la estabilidad del vehículo, al sistema de frenado, al desgaste de neumáticos y puede terminar en un accidente o en sanciones importantes. Un ejemplo muy habitual es un camión que debería transportar, por ejemplo, como máximo 24 toneladas, pero sale con 30, y en un control de carretera es detenido, es multado y es obligado a descargar una parte de la mercancía para poder continuar. Es tiempo perdido, son costes inesperados y es una operación completamente desajustada. ¿Y cómo podemos evitar este problema? Primero, realizando un control de peso en origen, utilizando básculas homologadas y nada de estimaciones a ojo. Segundo, revisando el PMA, el peso máximo autorizado de cada vehículo, que figura dentro de la ficha técnica, y teniendo en cuenta también el tipo de vía por la que se va a circular. Y tercero, formando a los operadores de carga y dejando clara la responsabilidad que tiene el expedidor si se produce una sobrecarga. A nivel legal, esto no es ninguna tontería. Tenemos el Reglamento General de Vehículos y las normas de circulación en España, que son muy estrictos con este tema. Después está la Ley 15/2009, que en el artículo 20 marca que el cargador puede ser responsable directamente en caso de sobrepeso. Y por último, el convenio CMR, que en el artículo 17.4 deja muy claro que si el daño proviene de instrucciones del cargador, como cargar en exceso, el transportista podría quedar exonerado. El riesgo número 12 son los conflictos políticos o civiles. En transporte por carretera no todo depende del camión, del conductor o de la mercancía. A veces el mayor riesgo está en el entorno, protestas, huelgas, disturbios o tensiones políticas que se escapan totalmente del control del operador logístico, pero que pueden paralizar una entrega durante varias horas o incluso varios días. Imagina que tu envío está cruzando una frontera y de repente estalla una huelga general o hay una protesta sindical masiva. Entonces nos podemos encontrar con carreteras bloqueadas, aduanas cerradas y con la mercancía atrapada sin posibilidad de avanzar. No es por un fallo logístico ni es por una negligencia, simplemente es por un conflicto social o político. ¿Y cómo podemos minimizar este tipo de riesgos? Primero, haciendo un seguimiento geopolítico antes del envío. No basta con mirar el GPS, sino que hay que anticipar el contexto del país o la región por la que se va a transitar. Segundo, contratando seguros con cobertura específica para riesgos políticos o de fuerza mayor.
Y tercero, incluyendo cláusulas contractuales claras que contemplen la exoneración de responsabilidad en caso de conflictos o eventos imprevisibles. Desde el punto de vista legal tenemos el convenio CMR, que en el artículo 17.2 contempla la exoneración de responsabilidad para el transportista en los casos de guerra, disturbios u obstáculos inevitables. Y por otro lado, el Código Civil y también el derecho internacional reconocen el concepto de fuerza mayor como una causa válida para no cumplir un contrato si se trata de un hecho imprevisible e inevitable. El riesgo número 13 tiene que ver con el cumplimiento normativo. Cuando haces transporte internacional, no solo cruzas fronteras físicas, sino que también cruzas fronteras legales. Y si no conoces bien la normativa de cada país, lo que parece una ruta sencilla puede acabar en sanción, inmovilización del vehículo o en la pérdida de la mercancía. Por ejemplo, un camión español que entre en Alemania y no cumpla los requisitos medioambientales que exigen algunas ciudades, como resultado podrá recibir una multa por no tener el distintivo ecológico obligatorio para circular por zonas restringidas. Y todo por no haberse informado a tiempo. ¿Y cómo podemos evitar este tipo de situaciones? Primero, con asesoramiento legal especializado tanto en el país de origen como en el de destino. Segundo, formando de manera continua a los conductores y operadores logísticos para que estén al día de la normativa internacional. Y tercero, colaborando con transitarios profesionales o con operadores OEA, operador económico autorizado, que conocen a detalle los requisitos técnicos, documentales y aduaneros, incluso de cada ruta. Desde el punto de vista normativo, cada país tiene su propia legislación. Por ejemplo, en Alemania es obligatorio el distintivo medioambiental. Por otro lado, el convenio CMR establece los principios legales básicos para el transporte internacional de mercancías por carretera. Y en operaciones aduaneras también entra en juego el Código Aduanero de la Unión o el convenio TIR, si el transporte va fuera de la Unión Europea. El riesgo número 14 es el mal estado de las carreteras. A veces el mayor enemigo del transporte por carretera es la carretera en sí, y no hablamos solo del tráfico o de la climatología, sino también de las infraestructuras que pueden estar deterioradas por tema de baches, socavones, zonas sin pavimentar, desprendimientos o curvas sin visibilidad. Y todo esto pone en riesgo no solamente la carga, sino también la integridad del vehículo y la seguridad del conductor. Por ejemplo, un semirremolque que vaya cargado con electrodomésticos y que circule por una carretera secundaria llena de baches, debido al traqueteo constante se puede dañar una parte de la mercancía y cuando llega al destino el cliente no quiere aceptar la entrega. ¿Cuál es el problema? No ha sido un accidente, sino una mala elección de la ruta. ¿Y cómo podemos evitar este tipo de situaciones? Primero, planificando rutas seguras con herramientas digitales actualizadas. Nada de fiarse solo del GPS del móvil, sino que hay software logístico mucho más preciso. Segundo, evitando en lo posible vías rurales o carreteras que no estén recomendadas para los vehículos pesados. Y tercero, utilizando vehículos con sistemas de suspensión adaptada, especialmente si el trayecto incluye tramos complicados. Y desde el punto de vista legal, esto tiene implicaciones directas. Según la Ley 15/2009, el transportista va a ser el responsable de la elección de la ruta, salvo que se haya pactado otra cosa en el contrato. Y además el artículo 17 del convenio CMR establece que el transportista va a responder por los daños, salvo que se pruebe que hubo una causa exoneratoria, y una carretera en mal estado no siempre lo es. Así que ya lo sabes, una mala carretera puede arruinar una buena operación. Así que hay que elegir la ruta adecuada y esto no solo es una cuestión de tiempo, sino es una cuestión de seguridad, eficiencia y responsabilidad legal. El riesgo número 15 es el robo de mercancías y de vehículos. En transporte por carretera este riesgo nunca pasa de moda y te puede dejar sin mercancía, sin camión y sin cliente. Puede haber asaltos, sabotajes electrónicos o incluso el robo del vehículo completo. Y sí, esto sigue pasando, especialmente cuando la mercancía es atractiva como temas electrónicos, medicamentos, textil de marca, tecnología, etc. Imagina un camión que estaciona por la noche en un área de descanso que no está vigilada y mientras el conductor duerme, los ladrones fuerzan el acceso y se llevan productos electrónicos por valor de, por ejemplo, 150.000 euros. Puede ser un golpe rápido, limpio y sobre todo devastador para la empresa. ¿Cómo podemos prevenir este tipo de situaciones? En primer lugar, utilizando aparcamientos seguros certificados, como los homologados por SPORG o bajo los estándares TAPA,
Segundo, equipando los vehículos con sistemas de localización GPS, con alarmas y sensores que avisen ante cualquier manipulación de la mercancía. Y tercero, contratando seguros específicos con cobertura por robo, incluyendo una cláusula especial para robo con violencia y, a ser posible, con franquicia cero. ¿Y qué dice la normativa? Tenemos por un lado el convenio CMR, que en los artículos 17 y 23 marca que el transportista va a responder por la pérdida de la mercancía, salvo que demuestre que ha sido por fuerza mayor, pero ojo, si se aparca en un lugar no seguro, puede considerarse una negligencia. Y además, el robo es un delito penal y la legislación nacional lo castiga, pero eso no siempre exime de responsabilidad civil ante el cliente. El 16 son los accidentes de tráfico, que es una de las amenazas más serias y más frecuentes, y aunque muchas veces no dependen ni del conductor ni de la empresa, sí van a afectar directamente a la seguridad, a los costes y a la continuidad del servicio. En este caso estoy hablando de las colisiones con otros vehículos, las salidas de la vía y los impactos con objetos. Y todo esto va a suponer daños personales, materiales y sobre todo grandes interrupciones. Por ejemplo, un camión articulado que circule con lluvia intensa puede perder el control en una curva y colisionar contra la mediana. El resultado, la vía queda bloqueada, la carga se daña y la entrega no llega a tiempo. ¿Y cómo podemos reducir estos riesgos? Primero, apostando por una formación de los conductores y especialmente en conducción defensiva y en situaciones de climatología adversa. Segundo, realizando un mantenimiento preventivo adecuado del vehículo, tema de frenos, dirección, neumáticos, todo tiene que estar al día. Y tercero, incorporando tecnologías ADAS, es decir, asistentes a la conducción, como frenado automático, control de estabilidad o avisos de cambio involuntario de carril. ¿Y qué dice la normativa? El convenio CMR, en sus artículos 17 y siguientes, va a regular la responsabilidad del transportista en el caso de pérdida o daño de la mercancía. Por otro lado, el Reglamento General de Circulación en España o su equivalente en cada país va a marcar las normas básicas de seguridad vial. Y además, toda empresa tiene que cumplir con la legislación de seguros obligatorios y la responsabilidad civil, especialmente si hay terceros implicados. El 17 es la congestión de tráfico. Te sonará un camión atrapado en medio de un atasco dentro de una gran ciudad, con el cliente esperando y el reloj corriendo en su contra. Esa escena tan cotidiana representa uno de los riesgos más comunes dentro de la logística urbana. Las aglomeraciones no solo van a tener un impacto y un retraso en la entrega, sino que también va a subir el consumo de combustible, va a generar estrés en conducción y también pueden desajustar una planificación que parecía correcta. Por ejemplo, un camión que transporta mercancía just in time y queda atrapado en un atasco durante 3 horas. Llega tarde, incumple el contrato y el cliente se plantea aplicar una penalización. ¿Cómo podemos anticiparnos a todo este tipo de situaciones? Lo primero, haciendo una buena planificación, anticipando todo este tipo de congestiones y aplicando rutas y horarios adecuados para evitar horas punta. Lo segundo, utilizar sistemas de navegación inteligente con información de tráfico en tiempo real que nos permitan recalcular rutas si hubiera incidencias. Y lo tercero, apostando por plataformas logísticas cercanas a todo lo que son los centros de distribución, y esto nos va a reducir la exposición al tráfico urbano y nos va a mejorar el reparto en última milla. El convenio CMR en los artículos 19 y 23 dice que el transportista puede ser responsable en caso de retraso injustificado y con posibilidad de indemnización. Y además, la Ley 15/2009 del contrato de transporte, en los artículos 47 y siguientes, también contempla los efectos legales del retraso en la entrega. El riesgo número 18 es el vandalismo. En el mundo del transporte, y en este caso por carretera, a veces el peligro no viene de un fallo técnico y tampoco de un robo, sino de un acto de pura destrucción gratuita, el vandalismo. Y aunque muchas veces se pasa por alto, la verdad es que los daños intencionados a un vehículo o a su carga pueden generar costes muy altos, tanto económicos como operativos. Imagina que en plena manifestación hay varios camiones que son atacados, pintados, lunas rotas, lonas rajadas, y lo peor es que legalmente no siempre es fácil demostrar quién ha sido ni reclamar los daños con rapidez. ¿Qué podemos hacer en estos casos para protegernos? Lo primero es evitar estacionar en zonas que no sean seguras o en lugares donde se prevean eventos de riesgo, como manifestaciones, partidos conflictivos, zonas industriales aisladas, etc. Lo segundo será aplicar medidas de protección pasiva, como pueden ser cerraduras reforzadas,
cámaras de vigilancia, sensores de vibración o incluso alarmas conectadas a una central. Y tercero, contratar un seguro de transporte que cubra específicamente los daños por vandalismo, ya que no todas las pólizas lo incluyen por defecto. Y a nivel legal tenemos el convenio CMR, que en el artículo 17.2 marca que el transportista solamente quedará exento de responsabilidad si puede demostrar que se trató de fuerza mayor o de unas circunstancias inevitables. Y además el Código Penal Nacional tipifica el vandalismo como un daño doloso a la propiedad, aunque eso no siempre compensa el perjuicio económico que pueda sufrir la empresa. El riesgo 19 son las condiciones meteorológicas adversas. En transporte por carretera el clima se puede convertir en un factor decisivo y muchas veces en el enemigo silencioso de nuestra ruta. Hablamos de niebla, nieve, hielo, lluvias torrenciales o viento cruzado. Todos estos elementos que pueden afectar directamente a la visibilidad, a la adherencia, a la estabilidad del vehículo y que pueden poner en jaque una entrega perfectamente planificada. Imagina que un temporal azota la zona por la que debemos pasar y obliga a cerrar pasos fronterizos y carreteras de montaña. Como resultado, los camiones van a quedar bloqueados durante horas y a veces días, afectando las entregas y desajustando toda la cadena logística. ¿Cómo podemos minimizar el impacto de todo este tipo de situaciones? Primero tenemos que consultar diariamente las alertas meteorológicas dentro de las rutas previstas. Hoy en día tenemos herramientas muy fiables para podernos anticipar al clima. Segundo, utilizar neumáticos de invierno o cadenas cuando se circula por zonas de riesgo, especialmente en temporada fría. Y tercero, diseñar una planificación que pueda ser flexible y que permita ajustar las fechas o desviar las rutas ante todo este tipo de fenómenos. Desde el punto de vista legal, el convenio CMR en el artículo 17.2 dice que las causas naturales podrán exonerar parcialmente al transportista de su responsabilidad, siempre y cuando se pueda probar que eran imprevisibles e inevitables. Y además la normativa nacional, como el reglamento de circulación en España, podrá imponer el uso obligatorio de algunos equipos de invierno como cadenas o neumáticos especiales. Y cerramos esta serie de riesgos con uno que, aunque es menos frecuente, puede ser literalmente impactante. Son las colisiones con animales salvajes. En rutas rurales, de montaña o en zonas poco transitadas, no es nada raro encontrarse con ciervos, jabalíes, zorros o incluso ganado que anda suelto cruzando por la carretera. Y un impacto de este tipo, especialmente con un vehículo pesado, puede provocar daños muy graves al camión, a la carga y al propio conductor. Imagina un camión que circule de noche por una ruta secundaria, un ciervo aparece de repente, no hay tiempo para reaccionar y el impacto destroza el frontal del vehículo. La mercancía ahí va a quedar comprometida porque si al conductor o la conductora no le da tiempo a reaccionar, el vehículo podrá salir de la calzada y en consecuencia perder la carga que lleva a bordo. Y ahora, además del susto, entran en juego las responsabilidades. ¿Cómo podemos prevenir todo este tipo de accidentes? Primero, priorizando rutas principales y mejor iluminadas, especialmente en horarios de baja visibilidad. Segundo, prestando especial atención a toda la señalización de las zonas de paso de fauna y reduciendo la velocidad en todos esos tramos. Y tercero, equipando a los vehículos con sistemas de detección por infrarrojos o cámaras térmicas, cada vez más presentes en las flotas de nueva generación. Desde el punto de vista legal, el convenio CMR en el artículo 17 dice que el transportista podrá quedar exento de responsabilidad si demuestra que el daño ha sido causado por una circunstancia inevitable. Y además la legislación de tráfico y de protección de fauna en cada país puede influir en la atribución de la responsabilidad civil, especialmente si no se respetan los límites o las advertencias. Y para cerrar este vídeo y como conclusión, comentar que el transporte por carretera va a seguir siendo hoy, mañana y durante mucho tiempo una pieza muy importante en el comercio, tanto en Europa como en el resto del mundo, pero en un entorno cada vez más cambiante, exigente y regulado, ya no basta con mover mercancías del punto A al punto B. Hoy el verdadero reto está en hacerlo con seguridad, previsión y responsabilidad. A lo largo de este vídeo hemos visto que los riesgos existen y que no son pocos, pero también hemos demostrado que todos y cada uno de ellos se pueden gestionar si trabajamos con información adecuada, con una actitud proactiva y sobre todo con compromiso. Porque no podemos permitirnos el lujo de aprender solo a base de errores. Anticiparse no es una opción, es nuestra obligación.
Esto ha sido todo por hoy. Recuerda que puedes comentar los vídeos, compartirlos y suscribirte al canal.